Bueno, y hoy vamos a hablar con alguien que eligió una temática muy especial para escribir, que es la escritora María Rosa Lojo, autora del libro Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos, que ha sido reeditado. Hola María Rosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen mediodía. Qué lindo verte. Igualmente. ¿Cómo se te ocurrió esta temática para tu libro? Bueno, yo vengo escribiendo desde la Argentina y sobre la Argentina hace mucho tiempo. Cuerpos Resplandecientes se puede decir que encaja muy bien dentro de una serie de libros que comienza, bueno, la primera novela ya en el primer libro de cuentos por los años 80, ¿no? 86 y 87, todos tienen que ver con la Argentina, con su construcción, con las migraciones, con nuestros valores. Y Cuerpos Resplandecientes puede decirse que es un libro de una serie de ficciones cortas que tuvo como tomos anteriores Historias Ocultas en la Recoleta, un libro tiene que ver con el imaginario de la muerte y con lo que pasa después de la muerte también. Sobre todo en el segundo volumen que se publicó en 2021, así los trata la muerte. Siempre el escenario es la Argentina. Si bien, dado el tipo de país que tenemos, hay presencias, hay viajes, hay cruces con muchas culturas, porque eso es la Argentina, es un gran cruce cultural. Y Totalmente. después del imaginario de la muerte y el imaginario del amor, amores insólitos de nuestra historia, este libro, Cuerpos Resplandecientes, trabaja sobre el imaginario de la fe popular, de aquella que surge con espontaneidad, podemos decir, de un universo de creencias, bueno, que es preexistente, porque no se puede negar el marco que ofrece el culto cristiano católico, de figuras a las que se les atribuye santidad. Si bien la mayoría de los personajes que están acá, en este libro, no son santos canonizados por la Iglesia, salvo se Seferina Munday y el cura Brochero. Pero hay 13 figuras y, bueno, ellos son dos, que serían la excepción. Claro. Aunque son y han sido desde sus orígenes objeto de una devoción extendida. ¿Y qué te llamó la atención en tu investigación? O sea, ¿hubo alguno de estos personajes que te haya cautivado especialmente? Todos me han interesado, si no, no los hubiera incluido, porque hay muchos más. Estos son emergentes de un horizonte muy vasto que es, bueno, este mundo de creencias que puede, si se quiere, distribuirse o dividirse en diferentes tipos de personas santificadas. Hay, bueno, víctimas de crímenes, mujeres o niños que han sido objeto de la violencia, algunos de forma atroz, de asesinatos, violaciones, etcétera, y que después terminan en una santificación popular. Hay algunos personajes, sobre todo en la Argentina profunda en el siglo XIX y más allá en el siglo XX, con figuras de bandidos, los llamados bandidos rurales, están al margen de la ley, pero, a ver, desde el horizonte de la vida de las clases menos favorecidas, por eso son santos populares, están también vinculados con esa franja especial masiva de personas que muchas veces se sienten sometidas a la injusticia o que no pueden salir de la pobreza. Entonces, estos bandidos rurales se relacionan con una idea muy arraigada en nuestra cultura y en nuestra historia, de que la justicia no es tal, es igual, que favorece a determinada clase dirigente, pero no al resto, no a los que están abajo, ¿no? Lo tenemos en el Martín Fierro, claramente expuesto por todos lados, bueno, forma parte de ciertos valores de base. Por eso, a pesar de que sean personajes al margen de la ley, como, bueno, los salteadores o desertores, el caso de Gauchito Gil, o montoneros federales derrotados, los que perdieron la guerra y tienen que vivir así un poco a salto de mata, como hay una franja amplia de la población que los considera sus representantes, que de alguna manera en ellos está encarnado lo que han sufrido muchas otras personas anónimas,
se les rinde un culto. Son como una especie de Robin Hood. Algo así, si bien, bueno, siempre se usa la figura de Robin Hood, pero esto tiene diferentes matices. No todos, obviamente, el reparto es caso personalizado en estos casos, ¿no? No es una acción política general, pero sí son figuras que encarnan ese tipo de solidaridad, de pobres con pobres, ¿no? Y luego están los que podemos considerar como maestros de sabiduría o maestros y maestras sanadores. Pancho Sierra y la Madre María se encuadraron en esta categoría. Así que, bueno, más o menos ese es el universo en el que se distribuyen. Y todos los que están en este libro, más allá de que hayan sido canonizados o no, la mayoría, insisto, no han sido canonizados, no hay procesos iniciados, en algunos casos son personajes más legendarios que históricos, porque no se sabe tanto de ellos. No hay documentos que nos digan, bueno, vivió realmente entre tal año y tal año, nació en tal lugar. Entonces, tiene mucho que ver con tradición oral, con tradiciones que van pasando de grupos humanos a otros. Pero bueno, todos ellos han nacido en suelo argentino o se han criado y se han integrado completamente en nuestra sociedad. En todos hay una cercanía, una empatía con las personas menos favorecidas, con el sector menos favorecido de la sociedad, y una voluntad, a veces explícita, a veces no, de ayuda, de consuelo, de procurar remedio. Digo a veces explícita o no, porque no todos los que después terminaron siendo objeto de devoción popular sentían que tenían facultad alguna, ¿no? El caso, por ejemplo, de otro, que sería el último de los agregados al panteón de las devociones populares, que son las estrellas, como Gilda o como Maradona, grandes estrellas carismáticas, grandes íconos culturales, bueno, que realmente más bien lo que podían sentir es sorpresa ante la creencia de que tenían algún poder. El caso de Gilda, lo decía muchas veces, ¿no? Bueno, yo no hago nada por mí misma, soy una creyente, como cualquiera de ustedes, y les agradezco su afecto, pero bueno, no se ponía en el lugar de una persona que sanaba. Y Maradona vivió siempre gran conflicto consigo mismo, que es un poco lo que aparece en el cuento que le dedico. Quiero aclarar dos cuentos, o sea, hay un prólogo donde yo explico lo que estoy explicando ahora, valiéndome de toda mi práctica como investigadora profesional, que lo fui muchos años, y eso, bueno, nunca se deja de ser, así que luego hay mucha información actualizada al día de hoy sobre cómo son estas devociones, cómo se pueden clasificar, y muchas lecturas. Pero después, los relatos que siguen, que son 11, son relatos. No son biografías documentadas, no son investigaciones históricas, sino narraciones que cuentan historias humanas. De personajes ficticios, o sea, personajes ficticios en contacto con estas historias. Y desde diferentes perspectivas. No todos los cuentos tienen el mismo tipo ni de adhesión, porque hay adherentes, devotos, y hay otros que discuten la supuesta santidad de los personajes protagonistas, pero a todos estos seres que aparecen en los cuentos, esas figuras los han afectado, han tenido alguna relación, han sido objeto de, siquiera objeto de duda, objeto de problematización. Hay una pregunta, por ¿quiénes son estos personajes y de qué manera han influido sobre? Así que bueno, lo que caracteriza al libro como trabajo estético. No todos tampoco se encuadran dentro de lo que podemos llamar un contrato realista. Algunos sí, pero otros tienden a apertura hacia lo sobrenatural, hacia lo fantástico, terminan a veces de maneras muy sorprendentes. Son cosas que, bueno, irán explorando y lo lean. Escucha, María Rosa, un cachito.
Gilda. Gilda es un personaje carismático, muy moderno, si se quiere, porque bueno, la elección imagino que te conflictuó, porque digo, en tu libro está Gauchito Gil, la difunta Correa, todas personas que tienen que ver con nuestra historia, más o menos. Gilda es como tan actual, aunque bueno, lamentablemente la perdimos hace ya varios años, pero digo, ¿te costó tomar la decisión de incluirla en el libro? No, para nada, porque el libro no es un libro que se propone como un libro histórico, que se ocupa solo de personajes del pasado. Se ocupa de santos populares argentinos, desde que conocemos algunos a través de devociones antiguas ya para nuestra joven cultura, porque en el 19 hasta el día de hoy. Lo único que uno puede preguntarse, bueno, si las devociones más recientes se van a consolidar en el tiempo, como ocurrió con las del pasado, que se han expandido. Las de la difunta Correa y el Gauchito Gil, que son las más viejas, de las contenidas aquí, han sido devociones en expansión, incluso con acercamientos a veces de la Iglesia Católica también hacia estas figuras, ¿no? Si bien no están declarados santos oficialmente, pero ha habido sacerdotes, incluso figuras de la jerarquía eclesiástica que se han acercado a dialogar, a bendecir, a estar al lado, a acompañar a fieles que se acercan, porque la mayoría de estos fieles en definitiva son cristianos. Así que, pero no es un libro yo no escribo solamente, como te lo dije al principio, no escribo solamente sobre la historia, sino que escribo sobre la Argentina. Y además considero que la historia no es algo que ya pasó, y sobre lo cual volvemos con una mirada arqueológica o nostálgica. Revisionista. Está dentro de nosotros, construye nuestro presente. Es como, bueno, nuestro presente es una serie de clases que podemos ver en profundidad, y cuanto más profundo miremos, y ahí funcionando va a estar el pasado. Hola. ¿Qué pasa en todo? La trama del tiempo se compone de muchas dimensiones. ¿Qué tal, María Rosa? Buenas tardes, Marcela te saluda. ¿Cómo estás? Bien. De todas las investigaciones que hiciste, en este caso de los personajes más contemporáneos, como el caso de Gilda, Maradona o el mismo Rodrigo, ¿tuviste la ocasión de hablar con algún devoto que te haya contado alguna experiencia puntual que le ocurrió? Yo no hago trabajo de campo porque no soy antropóloga o socióloga, soy escritora. Uh-huh. Tengo un título de doctora en letras y fui investigadora del CONICET toda mi vida en esa área, ¿no? Por lo tanto, a mí lo que me ocupa no es hacer un estudio sobre qué sienten los devotos en determinados contextos. Hay otros que lo han hecho y que los he leído y los cito. Pero los cuentos son invenciones, sí. no son testimonios de personas. Son a partir de lo que leí, investigué, de visitas a santuarios que hice, porque me gusta circular en el ambiente donde suceden las cosas. Bueno, he imaginado situaciones que podían pasar, a veces en relación con personajes ya fallecidos hace mucho tiempo, que transcurren también en el pasado, el caso de Seferino, ahora visitar dos médicos, uno irlandés, otro argentino, que tienen mucho para debatir sobre él, que está por morir, o el caso del cura Brochero, que antes de cambiar de este plano al otro, dialoga con alguien que también es certificado, pero no oficialmente, su gran amigo, el montonero Santos Guayano, en quien Brochero depositaba mucha fe. Así que, en fin, si bien obviamente estas emociones existen, son personas, algunas de existencia histórica fehaciente, otras no tanto, pero son personas, son presencias que están en la cultura. Lo que yo me propongo no es un trabajo testimonial de que tienen que ser todos devotos que existen realmente, los que cuentan sus historias. No recojo esas historias, sino que imagino historias relacionadas con esos devotos. María Rosa, y en encuentran mensajes, no es que los encuentren, y es muy lindo leerlos, donde te dicen por qué
elegí tal cosa, ¿en qué me benefició tal santo o santa? Eso dice mucho de la gente. Claro, claro. María Rosa, y en esta recorrida que vos hiciste de santuarios, ¿cuál fue el que más te conmovió? Porque me imagino que estar rodeada en un ambiente donde la gente tiene tanta fe y deposita tanta esperanza, debe generar algo en el que va. No he ido a todos los santuarios, de las figuras que me ocupo acá, y algunos eran, al de Blanchito Gil fui bastantes veces. Estuve dando charlas en Mercedes, pero por ejemplo, a ver, también estuve en la tumba de Pancho Sierra, después hay otros que no hay, estuve en Córdoba visitando los caminos del cura Brochero. Si tengo que decir qué personaje me conmueve más, yo elegiría a la difunta Correa. No es casual que estemos hablando tal vez cerca del Día de la Madre. Sí. La difunta Correa es un personaje extraordinario que reúne virtudes tradicionalmente atribuidas a las mujeres y otras que también se atribuyen tradicionalmente a los varones. Es una mujer que resiste a la dominación, que empieza a someterse más poderoso, se va con su hijo a como de lugar, con un gran coraje y una fe inmensa en que ella va a poder resistir, que va a llegar. Un fragmentito que lo voy a leer porque viene muy al caso. Este cuento también se basa en un caso real, que es la difunta, la generación, pero siempre me pregunto qué pasó con el hijo de la difunta Correa. No se sabe realmente, no hay una versión última que dé respuesta, pero me imaginé que ese hijo podría haber tenido alguien, otra madre, que lo recogiera. Y sobre esa base está tramado el cuento. Esa madre es la que va a ver a la difunta Correa, la madre verdadera, al santuario donde ya se le rinde devoción. Y bueno, se piensa muchas cosas, ¿no? Cuando murió el marido, también ella se había quedado sin otra compañía que el hijo, y rodeada de codiciosos y tal vez de enemigos. Eso es la que va de visitante, ¿no? Pero el dinero y el nombre la defendieron como puro impenetrable. No quiso otro marido que mandase en ese nombre ni ese dinero. Violinda, en cambio, no tenía defensas, salvo las herramientas de su cuerpo, y se negó a usarlo como durante milenios lo habían usado tantas hembras humanas, entregándolo al macho vencedor para sobrevivir. En realidad, la difunta, la más madre de todas las madres después de la Santísima, la más mujer de todas las mujeres, había usado el cuerpo como lo hacen los varones. Se había metido en él y se había echado a la ferocidad de la intemperie y había tenido todos los riesgos de la peor guerra sin más recursos que la pura valentía. Esa es un poco una definición de cómo veo yo este personaje, que no fue una guerrera, hubo otras, como Martina Chapanay, que también se la recuerda en este cuento, que también fue objeto de devoción. Ella no fue una guerrera con armas, pero fue una guerrera con su espíritu, con el heroísmo del que da muestras al tomar esa decisión, que no era fácil. María Rosa, bueno, qué lindo recuerdo, más teniendo en cuenta que el domingo es el Día de la Madre, así que qué linda forma de terminar esta nota. Muchísimas gracias, la verdad que me da muchísimas ganas de leerlo. Tiene además una ilustración en la tapa muy bonita. Sí, esta es de Damián Rucci y tiene otras ilustraciones adentro también. Es un libro que es muy bonito para regalar porque es un objeto hermoso. Estas son de mi hija Leonor Reuter, que es artista visual. Hizo todas especialmente para el libro. Bueno, te felicitamos mucho, que pases un hermoso día el domingo. Muchas gracias por atendernos y por compartir tu arte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gran gusto poder difundir el libro a través de este hermoso programa. Gracias a todas.